Hoy tengo el gusto de entrevistar a Ana Monviedro. Ella es arquitecta y lleva desde el 2014 investigando las relaciones entre el espacio construido y el comportamiento humano. Esto en un esfuerzo por comprender qué implicación tiene la arquitectura en el transcurso de la vida. Su interés radica en utilizar al diseño como herramienta de acompañamiento y cree firmemente que un conocimiento en profundidad de cómo funciona nuestro sistema nervioso puede ayudarnos a vivir y a diseñar de forma más consciente. Así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a Ana Monviedro en esta entrevista. Bueno, un episodio más en este podcast de Arquitectura Sostenible o también en el canal de YouTube, si es que nos estás viendo desde ahí. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Ana Monviedro. Bueno, en primer lugar, gracias por haber aceptado esta entrevista. En este espacio que los que nos escuchan saben que siempre hablo de temas de sostenibilidad en la construcción, pero bueno, ahora mi intención es ahondar un poco más en todos los temas de calidad de vida de las personas y por eso es que hoy comenzamos a hablar de neuroarquitectura. Ana es experta, bueno, la conocí personalmente en su firma de libro, que es el que tengo aquí, pero ya hablaré de esto un poco más adelante. Y bueno, Ana, la primera pregunta que tengo para ti es, explícanos, ¿qué es neuroarquitectura? Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy, por invitarme a compartir este rato. Mira, esta pregunta es la que más me realizan, sobre todo este último año y pico que está causando mucho interés en la materia, ¿no? O el ámbito. Y siempre contesto muy parecido, diciendo que no es una disciplina o que no es una ciencia, por lo menos no a día de hoy, sino que es más bien una perspectiva. ¿Sabes? En la que lo que hacemos es que ponemos al sistema nervioso del usuario en el centro del foco de mira, ¿vale? Entonces, ahora que hay tanta gente trabajando en cómo el sistema nervioso tiene una implicación en la relación con el entorno, o sea, en lo que hemos llamado neuroarquitectura, sí que está habiendo diferentes vertientes. Fíjate, y esto es la primera vez que lo hablo en un podcast, ¿no? O sea, tenemos grupos de personas que están tomando este foco, ¿no? Esta perspectiva de mirar la arquitectura desde el sistema nervioso, desde el ámbito de la cognición, del pensamiento, el ámbito como más relacionado con la psicología. Pero hay otras personas que están tomando esta perspectiva de una manera como un poquito más primaria o más primitiva, que tiene que ver con cómo nosotros venimos de homínidos que vivían en las planicies, ¿sabes? No tanto de cómo funcionamos a nivel cognitivo, sino de dónde venimos a nivel genético y cómo estamos predispuestos a sentir confort en algo que está escrito en nuestro material genético, ¿vale? Y luego tenemos como otra tercera vertiente, que esta creo que es es la que trabajo yo, que lo que hacemos, lo que hago es estudiar el sistema nervioso como sistema que lo que hace es que configura el funcionamiento del cuerpo en el espacio a través de los sentidos. Entonces, en mi caso, que justo, claro, el grupo de investigación y los trabajos que yo realizo tienen que ver con la unión de estas tres vertientes. Tengo por un lado a Marta Delgado, que también la conociste virtualmente en la presentación del libro, que ella representaría parte de esta rama relacionada con la cognición. Alba Méndez, que es mi compañera de estudio, ella se formó en Venecia, entonces tiene más estas raíces, ¿no? En las que cobra mucha importancia, por ejemplo, la biofilia, la relación con el entorno, por eso, de dónde venimos originalmente. Las ciudades es algo muy nuevo, eh, si estudiamos al ser humano en toda su, ¿no? En toda su extensión. Y yo estoy como por otro lado, en el que lo que estudio es el cuerpo como ente que siente, independientemente de dónde venga o hacia dónde vaya, sino en este momento, hoy, ahora, porque escucho como escucho, veo como veo, toco como toco, y cómo eso cambia por la mañana, a mediodía, por la noche, dependiendo de cómo esté funcionando nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Te he hecho una explicación un poquito más amplia de lo que hago habitualmente, pero también pues por contar algo diferente. Entonces, ¿qué es la neuroarquitectura? Pues es una de estas tres perspectivas, sino las tres, ¿no? O sea, poner al ser humano y a su sistema nervioso en el centro de la toma de decisiones de proyecto. Bueno, de hecho me parece muy interesante que ahora comentes estas tres perspectivas, porque claro, los que apenas nos estamos iniciando en este tema de la neuroarquitectura, pues comúnmente solemos enfocarlo en una sola vertiente, que es la que posiblemente de la persona que estamos aprendiendo, que en este caso pues es contigo, ¿no? Que yo estoy abriéndome en el mundo de la neuroarquitectura con tu libro o con lo que tú estás publicando. Pero, por ejemplo, cualquier profesional que está ya sea en la arquitectura
o en el sector de la construcción, ¿por qué deberían de interesarle estos resultados en la neuroarquitectura, ya sea en cualquiera de las vertientes que quieras contestar? Ujú. Hombre, mira, yo creo que el tener una perspectiva distinta de una materia que ya trabajas siempre es nutritivo, ¿sabes? Entonces, no creo tanto que todo el mundo se tenga que informar, es que la vida al final es finita y el tiempo es finito, ¿sabes? Pero sí tener una opinión desde el funcionamiento cognitivo o desde el funcionamiento socioemocional o del fisiológico, son estas tres esferas que te comento, ¿no? O sea, la cognición, la fisiología o el comportamiento socioemocional eh, siempre nutre y te hace ver cosas que si solo miras de manera más euclidiana o aristotélica el espacio, te estás perdiendo. Entonces, también es una muy buena herramienta para empatizar con el usuario. Y luego que utilizamos, ¿no? Para poder hacer estos proyectos. No es que los proyectos sean distintos, que esto es una cosa que también he comentado en muchas entrevistas, no es esto es neuroarquitectura y esto no es neuroarquitectura. No lo sé, o sea, esto me parece un poco casi dramático, ¿no? Porque ya Álvaro Aalto, Lina Bobardi, ha habido un montón de arquitectos y arquitectas que han tenido en cuenta cómo la persona se iba a sentir en el espacio y quizá no tenían un conocimiento en profundidad de cómo funciona la visión. Entonces, no tenemos que meternos a estudiar el sistema nervioso en profundidad, sino que tenemos que tener a alguien cerca que sí que lo sepa, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde está, pero claro, para poder saber, para poder decidir de qué profesionales acompañarte, por lo menos conocer en qué consiste esto, ¿no? O sea, de qué trata, quién lo trabaja, cómo se puede trabajar, si se utiliza neurotecnología, cómo se utiliza, si se utilizan otro tipo de metodologías para recopilar información subjetiva, como entrevistas, focus group, esto cómo se hace también, no es entrar y preguntar, ¿no? Sino tener como una variedad de herramientas para recopilar datos sobre la experiencia del espacio. Y te da, al final también te ayuda mucho a conectar con el usuario final de tu proyecto, ¿sabes? A vender mejor tu producto, por así decirlo, porque estás hablando un idioma que la otra persona entiende, que es el idioma de las sensaciones. Y eso es universal, todos nos sentimos de determinadas formas a veces. Sabemos lo que es estar cómodo o incómodo. Y si tú le hablas de comodidad y le hablas de confort y no solo de confort ergonómico, pues aquí es que te va a entender de qué va tu proyecto, ¿sabes? Sí, de hecho me parece muy interesante que hayas tocado un tema que posiblemente a los arquitectos les interesa de, bueno, ¿cómo vendo mi proyecto? ¿Qué nuevas herramientas poseo Ujú, ahora para comunicarme mejor? Y bueno, en algún momento cuando empezó la sostenibilidad, pues todo el mundo lo situaba como una tendencia, una moda, un estilo de arquitectura. Tú ya ujú. mencionaste, bueno, neuroarquitectura no es un estilo, pero ¿qué les podrías decir a todos aquellos que intentan situar a la neuroarquitectura como una tendencia o una moda pasajera? A ver, esta pregunta es complicada, ¿eh? Porque yo por un lado estoy agradecida de que se haya puesto de moda, entre comillas, porque yo cuando, por ejemplo, cuando entregué el texto del libro, no había apenas interés por el campo de investigación. Esto iba a ser una tesis doctoral y al final terminó siendo un libro de divulgación. Pero dio la casualidad que vino la pandemia y entonces ha habido como un boom y surge un gran interés. Esto ha hecho que se haya como eso, marketingizado, o sea, se haya como hecho una etiqueta de marketing y entonces ahora para vender tienes que utilizarlo y eso ha desvirtuado mucho y ha vaciado el término, ¿sabes? Entonces, por un lado, a las personas que piensen que esto es una moda y que se va a pasar, tienen una parte de razón, porque sí, está de moda, la gente tiene interés cuando estuvo de moda Facebook o no sé, otras cosas, ¿no? Las cosas son cíclicas, van y vuelven. Y se pasará, y yo espero también que se pase para que se calme un poco la cosa y que podamos seguir investigando ¿no? De manera un poquito más pausada. Por otro lado, a las personas que piensen que esto es una moda vacía, que esto también puede pasar, lo que les diría, no creo que estén escuchando esto seguramente, pero si alguien lo está escuchando, lo que alguien que piense, pero esto qué es, ¿no? Pasa una cosa, esto siempre ha sido interés de arquitectos y diseñadores y arquitectas y diseñadoras. Y yo en una conversación con un colega que le gusta mucho la filosofía, me decía, claro, es que la arquitectura siempre ha querido estar en el mundo del arte, ¿no? Siempre ha querido pertenecer al mundo del arte. Y fíjate que yo lo que veo es que la arquitectura, y esto es algo mío personal, pertenece al mundo de la salud.
Pero bueno, yo creo que esto me pasa porque vengo de familia de boticarios y mucho médico y entonces, bueno, pues no, es como que para encajar con toda la gente que trabaja en temas de salud, pues yo también desde la arquitectura, pero no, apoya. Por eso digo que tiene que apoyar a la salutogénesis, la arquitectura. Y si tenemos esto en cuenta, por eso yo hablo de un nuevo paradigma de la profesión. A lo mejor, ojalá, ha venido para quedarse y entonces ya no tenemos que hablar de neuroarquitectura, sino que la arquitectura se ha transformado y ya no es la construcción, el copia-pega, la reproducción, todas las habitaciones iguales en todos lados, sino que ya se produce una customización de todos los proyectos de acuerdo no solo al lugar, sino también al habitante. Y entonces ahí yo creo que la neuroarquitectura desaparecerá y ya volveremos a tener una arquitectura como la que era en sus inicios, ¿sabes? Conectada con las personas y con los habitantes. Porque sí que creo, y esto también lo he contado en otras entrevistas, que la proliferación de tecnología ha deshumanizado mucho la profesión, ¿sabes? No es que la haya deshumanizado, sino que nos ha complicado un poco el conectar con la escala humana, con la sensación del espacio, con el material, ¿sabes? Entonces ahora tenemos que hacer una vuelta para recuperar esto. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Esta vuelta al pasado, que por ejemplo, yo que hablo mucho de arquitectura bioclimática, que también es recuperar todo lo de la arquitectura vernácula, los conocimientos ancestrales, cómo se diseñaban las casas, pues al final de cuentas, si hoy en día intentamos instaurar los materiales naturales, arquitectura vernácula, pues nos encontramos que muchos profesionales le tienen un poco de temor a decir construir una casa con adobe, construir una casa, no sé, aún hay, aunque ya se hacía en el pasado, pero hoy en día Mm. la gente como que no se lo cree y desconfía. Y aquí es a donde va otra pregunta. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos o limitaciones que puedes tener en la aplicación práctica de la neuroarquitectura? Pues mira, enlazando también con la respuesta que me has dado, que hace no mucho me invitaron a un congreso de bioconstrucción para hablar pues, de la investigación, ¿no? Que llevo años haciendo. Y, eh, y claro, es esta raíz con el ser humano, este contacto con la esencia más humana, lo que hace que la bioconstrucción o la sostenibilidad o la neuroarquitectura estén de la mano, porque realmente todo es arquitectura. Al final, todo es el construir espacios por y para las personas. Em, ¿Cuáles son los desafíos? Ahora, claro, nos estamos enfrentando a tantísimo volumen de conocimiento, ¿sabes? O sea, si cogemos estos tres campos ¿no? que acabo de nombrar, la bioconstrucción, la sostenibilidad y la parte más neuro, ¿no? La neuroarquitectura que llamamos. Y estas tres partes las desglosamos en todos sus ámbitos de estudio. Y estos ámbitos de estudios los desglosamos tenemos como que recartografiar la práctica de la profesión, ¿sabes? Y modificar cómo actuamos desde el principio del proyecto, desde que hacemos el análisis, en base a todos estos nuevos conocimientos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que todo no puede ser, que tenemos que desechar cosas, pero ¿qué es lo que desechamos? ¿Qué es lo que cogemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cartografiamos? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bonito porque todo ese conocimiento está como por ahí flotando, pero necesitamos organizarlo. Yo personalmente, desde la parte más neuro, porque fue lo que estudié, porque era lo que me interesaba, a mí me interesaba cómo llegaba la información al cuerpo y por qué construíamos la realidad como la construíamos. Otra persona que lo que le interese es la vida del material junto a la persona, como sería la bioconstrucción, u otra persona que lo que le interese es, vale, esto dentro de un ciclo de vida, ¿no? Como puede ser el tema de la sostenibilidad, pues estos tres, hacer tres grandes grupos de investigación con todo ordenado y ver cómo poder, con rigor, cómo desarrollar nuevas metodologías y luego cómo llevarlo a la práctica, porque esto está todavía por diseñar, está todavía por hacer. Mm. Sí, no, y me encanta que al final haya personas que están tomando su tiempo, su energía y sus ganas, porque bueno, estaba leyendo parte de tu libro, que es las preguntas que vamos a comenzar, que al final de cuentas lo tuyo fue como una inquietud de la universidad no me entregaba un conocimiento que yo necesitaba y comencé a investigar y abrí una línea de investigación. Y bueno, yo lo leí y puedo decir que me impactó mucho la forma en que explicas conceptos que pueden ser demasiado complejos de una forma accesible muy clara. Y bueno, el contenido en sí mismo es una pasada.
Tu libro, en cierta manera, me ha brindado una nueva perspectiva sobre cómo abordar y transmitir de forma humana varios conceptos relacionados con el espacio y el diseño. Entonces, bueno, en primer lugar, felicidades por tu libro y por esta investigación que estás realizando. Y bueno, el Gracias. libro en sí mismo ya es una experiencia. Es tapa dura, esquinas redondeados, los separadores de colores y bueno, los diagramas perfectamente acordes al contenido lo hacen extremadamente atractivo. Así que estoy emocionada de poderte hacer unas preguntas sobre el contenido del mismo. Y Claro, bueno, pues venga, cuéntame. sí, en primer lugar, hay una frase que me llama la atención que dice, solo mediante la experiencia consciente podemos saborear la riqueza de un espacio arquitectónico. Y bueno, en esta parte me hizo pensar de que hoy en día el estrés pues es considerada la enfermedad de nuestra época y que muchas veces como solución se aconseja la práctica del mindfulness. Entonces Ujú. mi pregunta aquí es, bueno, ¿practicar mindfulness o atención plena puede cambiar la forma en que nosotros percibimos el espacio? Totalmente, claro. Pero yo que hace muchos años que practico meditación, me ayudó mucho, la verdad, y no sabía los impactos que iba a tener en mi persona, porque yo la practicaba por otros motivos. Cuando realizas práctica de meditación o tienes ciertos hábitos, porque la meditación no siempre es sentarse y estar en silencio, aquí hay todo un mundo, pero bueno, esencialmente sí que se puede entender como esto, am, hace que tú estés más conectado, tomes mayor conciencia de tu realidad corporal, de la posición de tus músculos, del movimiento de tus órganos, de tu respiración, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esta habilidad de también reconocer tus pensamientos, de reconocer cuando estás estresado, cuando estás triste, cuando estás viviendo una emoción y saber qué emoción es, ¿no? Entonces, toda esta que se puede llamar inteligencia emocional o esta manera como de administrar lo que pasa de piel para adentro, que es toda nuestra interocepción, nuestras sensaciones internas, si estas sensaciones internas están, ¿no? En el budismo se dice como una balsa de agua calmada, ¿no? Está quieto, entonces es como el exterior se presenta sin juicios, se presenta como es, de manera, y puedes observar de manera casi novel, como si fuera la primera vez. Cuando nuestro interior está ajetreado o está agitado, cuando nuestra mente tenemos el mono inquieto, que llaman también en el budismo, no, es extremadamente complicado tomar conciencia de qué está pasando en nuestro cuerpo. Con lo cual es también complicado tomar conciencia de qué está pasando fuera de nuestro cuerpo. Yo llevo bastantes años dando clase y ahora estoy dando mucha formación sobre todo esto y siempre hacemos una práctica de meditación en las clases para poder hacer un análisis sin juicios, un análisis totalmente objetivo del espacio en el que estamos. Y en todos los casos, yo te diría que el 100% de los estudiantes, primero, tardan tiempo en conectar consigo mismos, si no están entrenados o entrenadas, y luego se dan cuenta de situaciones del entorno exterior, de situaciones de sonido, de luz, de confort, que no habían percibido cuando no habían hecho la práctica de meditación. Entonces, ¿esto por qué creo que es relevante a día de hoy? Pues como has dicho, porque vivimos en una sociedad sometida a este estrés y a este ritmo, que esto tiene también su esencia en cómo funciona el sistema nervioso del cuerpo, vamos, porque tendemos a estar en equilibrio con el entorno. Pues lo típico que en las ciudades vamos más rápido porque todo se mueve más rápido, o vamos más lento en los pueblecitos que tienen menos habitantes, el tiempo como que se congela, ¿no? Se baja, va como un fluido mucho más denso, ¿no? Entonces, ¿por qué tendemos a estar en equilibrio con el contexto? Si no estamos en conexión con el contexto, sino que estamos de piel para adentro, no vamos a conectar. Y por eso puedes ver, pues a lo mejor en un pueblo, que la gente generalmente va con calma, el que va estresado es porque está de piel para adentro, ¿sabes? O al revés, a lo mejor hay una persona en una gran ciudad que está de piel para adentro, tan tranquila, pensando, bueno, lo de fuera no me influye y tiene su, ¿no? Maneja el funcionamiento de su interior. Ujú. Y tiene nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos en ese momento, ¿sabes? Porque esto lo he leído mucho, lo dice sobre todo Antonio Damasio, mm, absolutamente todo pasa el filtro de nuestras emociones. Y esto no podemos desecharlo, no podemos deshacerlo. Lo que podemos hacer es tomar conciencia de ello y cuando estamos emitiendo un juicio decir, bueno,
Esto lo estoy diciendo, pero porque ahora mismo pues la emoción que tengo es esta, ¿no? Ujú. Y creo que si nos dedicamos al diseño de espacios para las personas, este entrenamiento sí que tenemos que hacerlo. Así como creo que no es necesario conocer cómo funcionan los lóbulos del tal, el sistema límbico, qué pasa con el tálamo, cómo es la integración sensorial. Bueno, esto no creo que sea tan necesario, aunque sí que hay que tener unas nociones. El tema de poder mirar sin juicios lo que la otra persona quiere o necesita o el espacio, personalmente me parece un must, sí, sobre todo hoy en día, que encima se conoce todos los beneficios que tiene la práctica del mindfulness o de la meditación, atención plena o como lo queramos llamar, ¿no? De estas diferentes técnicas en la vida, en el cuerpo. Sí, bueno, yo era practicante de meditación Zen y la verdad es que te cambia mucho la perspectiva de tu día a día y de cómo ves las propias cosas de tu espacio, ¿no? Eres más agradecido con lo que tienes, con lo que, o sea, con tu día a día. Ujú. Y me encanta ver cómo has utilizado la meditación como una herramienta para poder que tus alumnos encuentren un poco más del espacio que les rodea. Y es justamente veo que en tu libro compartes toda una serie de herramientas para proyectar desde la neuroarquitectura y mencionas algo llamado mapas cognitivos. Ujú. ¿Me podrías explicar qué son y cómo es que, bueno, lo podemos usar de forma efectiva en el proceso de diseño? Mira, un mapeo cognitivo, que de hecho estuve hace meses buscando alguna fuente original que hablara de ello y honestamente no encontré, pero te prometo que no es algo que me he inventado yo. O sea, esto yo lo vi en algún sitio. De hecho, Luis Perea, que era mi profesor de urbanismo en segundo de carrera, fue quien me dio la idea la primera vez de que visitáramos una ciudad que teníamos que analizar y una vez después de visitarla en la universidad hiciéramos un mapa de lo que recordábamos, ¿no? Como esta síntesis del espacio y ver con qué nos habíamos quedado. Y a esto es a lo que yo llamo los mapas cognitivos, ¿vale? El decir, bueno, yo tengo una experiencia de un espacio, pero luego fuera de ese espacio voy a dibujar a ver cómo recuerdo que era, ¿no? No tiene en cuenta, no, da igual la escala, da igual, no, o sea, eso es un mapa de ideas en el que tú puedes escribir, puedes dibujar, puedes hacer flechas, puedes hacer lo que quieras, pero es ver cómo tú plasmas en el papel lo que llevas dentro, de qué te acuerdas. Entonces, esto, por ejemplo, yo lo he utilizado personalmente cuando hemos hecho transformación, porque yo me dedico sobre todo a los espacios educativos, al aprendizaje. Claro, por eso se llama aprendiendo a través del espacio, ¿no? ¿Qué herramientas del entorno nos ayudan a aprender? Pues para evaluar cuál es el estado de conexión con el espacio del colegio que habitan los niños y niñas, yo les pedía que me hicieran mapas del centro, que me dibujaran el cole para ver qué espacios tenían mayor importancia, cómo se movían, qué espacios no existían para ellos, ¿no? Y así puedes hacer porque esto con una entrevista verbal no sale, no, porque hay sesgo, te contestan lo que crees que quieren, no. Entonces, sin embargo, un dibujo en el que tú le das libertad y le cuentas que todo lo que haga va a estar correcto, te ayuda a ver cómo esa persona dibuja el espacio en su mente. También lo he utilizado para proyectos de análisis de urbanismo. Y esto es muy curioso, cómo no distribuyen, y hay veces que personas que ni siquiera me dibujaban su casa, por ejemplo, o dónde tenían el punto de referencia, o era todo rotondas y carreteras. Digo, no existe el tejido urbano para esta gente. ¿Y dónde compras la fruta? Ah, pues no sé, pues por ahí. ¿Y el pan? Pues no sé, pues por ahí. Digo, ostras, no están haciendo una vida de local, ¿no? O sea, que se mueven en coche todo el rato. Porque tú le preguntas y te contesta, no, no, pero yo camino, ¿no? Me da igual, no, ¿sabes? No quiero una respuesta concreta, quiero ver cómo entiendes tú el espacio. Y para eso es súper útil los mapas cognitivos, incluso para uno mismo. Si estás con un proyecto, el hacerte el proyecto de memoria, ¿sabes? Y decir, ¿qué me estoy dejando? Pues esto es lo que tienes que darle otra vuelta más, ¿sabes? Para ver lo que te estás olvidando es lo que tienes que volver a trabajar. Es una herramienta de pensamiento, sí, sí. Sí, de hecho me parece muy interesante porque dentro de estos mapas cognitivos hay uno que nosotros ya en la arquitectura bioclimática utilizamos, que es el de asoleamiento y ventilación, y tú lo Ujú, pongas también como una estrategia y dijo, bueno, nosotros lo usamos sin saber que también va por el área de la arquitectura, porque ujú, claro, en la arquitectura bioclimática también vemos toda la parte de confort ujú, y algo nosotros diseñamos con herramientas, digamos, un poco generalistas. De ujú, decir, bueno, temperatura de invierno, de verano, zona de confort, pero al final, algo que tú mencionas mucho en tu libro es la parte de
de la complejidad de cuando hablamos del confort, porque no estás diseñando el espacio para una persona, sino estás diseñando el espacio para múltiples usuarios que ocupan ese mismo espacio. Y en tu libro hablas de algo llamado antropometría sensorial para brindar Ujú. confort. ¿Podrías contarme algo más sobre esto? Mira, esto, gracias también por preguntármelo, porque creo que es una pregunta que no suele salir en las entrevistas y que es donde más trabajo tenemos que hacer ahora. Ahora que no hay como mucha conciencia sobre sí, el impacto de la luz, las texturas, tal, es decir, vale, vamos a categorizarlo. Vamos a ver cómo organizarlo. Entonces, yo lo llamé antropometría sensorial, que es uno de los capítulos, uno de los apartados de un capítulo del libro, en el que decimos, bueno, ¿qué pasa cuando el bebé está dentro del vientre? Cuando este bebé es recién nacido, ¿no? Hasta los 3 meses más o menos. ¿Qué pasa cuando este bebé ya el mundo como que empieza a existir? Cuando ya somos niños, cuando estamos en época de edad primaria, que ya empezamos a relacionarnos socialmente, ¿no? Cuando vamos avanzando. Entonces, yo como he empezado a analizarlo, ¿no? Es decir, vale, por un lado tenemos todos estos tropecientos estímulos, a diferencia de cuando enseñamos en laboratorio, que en el ensayo de laboratorio los estímulos son mucho más concretos y mucho menos numerosos, pero en la vida real estamos expuestos a muchos estímulos. Entonces vamos a decir, no para todos los usuarios existen todos los estímulos. Depende de la sensibilidad que tengas y depende de cómo seas de neurotípico o no, y de qué edad tengas y de en qué momento te encuentres, momento del día, momento de tu vida, ¿no? Que siempre hablamos de la clasificación hora, día, estación del año, año completo o vida, ¿no? Entonces el tiempo lo vamos cambiando según lo que queramos evaluar. Y la interesante de la antropometría sensorial, es decir, vamos a hacer eso, una primera clasificación según la edad del habitante. Porque, y esto también yo que he trabajado con niños pequeños y sobre todo con adolescentes, siempre digo son mis favoritos, ¿no? Es donde más, lo que más estudio son los adolescentes. Un adolescente y un adulto maduro son dos especies distintas, porque su sistema nervioso se comporta de manera radicalmente diferente. Y un bebé y un adulto ya ni te cuento, no solo por la escala, porque la escala del cuerpo al final condiciona la escala de la percepción, el alcance. Un bebé no entiende el tiempo. Yo tengo un hijo de 3 años y el pobre está ahora con el mañana. Hoy es mañana, no, mañana, ya es mayo, hoy es mi cumpleaños, hoy ya soy mayor. No, entonces, mm, todo esto es por cómo es su cerebro. Entonces, por supuesto que las relaciones sociales, lo que llamamos el bienestar socioemocional, tiene que tener en cuenta cuál es su estatus neuronal, pero también tiene que pasar lo mismo a nivel de espacio. El espacio tiene que saber cómo es la sensibilidad de este habitante según su antropometría sensorial. Ujú. Bueno, al final de cuentas, yo cuando estaba leyendo el libro me he ido directamente a situar confort y hacer una categoría de personas de 0 a 3 meses, de tal y tal, y me he emocionado tanto que he puesto, bueno, es que tu libro está lleno de notas, escrituras, preguntas, claro, no puedo hacerte 100 preguntas, pero he puesto las que más me han llamado la atención, pero por algún motivo me salté la palabra de antropometría sensorial, me fui directamente a la palabra confort. Supongo que es Ujú. la que tengo mentalmente más asociada Claro, y claro. me costó más trabajo situarla en este apartado que te habías colocado. Y bueno, hay algo que me mencionas, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado de la pandemia, somos más conscientes de tema de espacio, de tema de la ventilación, de la iluminación natural. Y Ujú, yo creo que aquí, bueno, uno de mis alumnos del curso de arquitectura climática hacía una pregunta acerca de, bueno, en Latinoamérica comúnmente tenemos casas más grandes, pero desde que vivo en Barcelona, pues aquí todos los espacios son ridículamente pequeños en muchos ujú, casos. Y ujú. una de las preguntas que él hace es que, ¿cómo afecta el desarrollo de las personas vivir en espacios tan reducidos? O sea, ¿de qué manera influye en nuestro comportamiento? Vale, es que también esta pregunta puede dar para una tesis doctoral entera, entonces voy a intentar resumir. El espacio, grande o pequeño, va a depender de las cosas que tú tengas dentro. ¿Vale? El nivel de cluttered que se dice en inglés, ¿no? Sí, pues dependiendo de los objetos que haya y de cómo estén colocados, te cambia el tamaño del espacio. Entonces, el tamaño, que sí que es una cosa euclidiana que podemos medir los metros cúbicos de un espacio, obviamente, eh, pero según cómo esté ventilado, iluminado, ordenado, cambia la percepción del espacio. Esto por un lado, ¿vale? Por eso es tan difícil la respuesta a esta pregunta.
Ahora te voy a contar una investigación que leí porque curiosamente, muy curioso, me ofrecieron dar una conferencia y, bueno, y escribir un capítulo del libro correspondiente en un congreso de fútbol y neurociencia. Y yo la verdad es que era muy reacia porque yo decía, si es que yo no tengo ni idea de fútbol. Y me dijeron, ya, pero no, tú no pienses en el fútbol, piensa en el impacto del espacio, en los jugadores y en las personas y tal. Y bueno, la verdad es que me insistieron bastante y al final dije, bueno, si encuentro algo interesante, ¿vale? Primero voy a buscar y si encuentro algo, porque no tengo nada, os presento algo. Y encontré un artículo súper interesante que hablaba sobre cómo los límites del campo de fútbol tenían un impacto en el comportamiento de los jugadores. Entonces, no era fútbol 11, era, creo, no sé si se llama fútbol 5, era small side football, o sea, es fútbol como en un pitch pequeño, ¿no? Y eran 5 jugadores en cada equipo. Entonces, resultaba que si no, hacían 3 tipos de medición, ¿no? Del comportamiento de los jugadores. O bien sin límites de ningún tipo, que creo que, si no recuerdo mal, eran 4 conos, ¿no? Entonces, en plan, de aquí hasta aquí, un rectángulo imaginario, por así decirlo. Otro en el que ponían muchos conos en el que había una señalización a nivel del suelo, pero discontinua, con lo cual, aunque era un rectángulo imaginario, sí que lo podían construir, y otra en la que el juego estaba cerrado por paredes, ¿vale? Bueno, pues lo que resulta es que cuando las paredes eran sólidas, que este es el caso que nos interesa, ¿no? Los apartamentos pequeños, las jugadas eran mucho más cortas, mucho más rápidas, era como un juego mucho más dinámico, ¿sabes? Entonces, esta es la única evidencia que yo he encontrado en la que lo que es el tamaño del recipiente tiene un impacto en el comportamiento de la persona. Cuando los campos estaban abiertos, las jugadas eran pases más largos, menos número de pases, ¿no? Entonces tú no te mueves igual en un espacio muy grande que en un espacio muy pequeño. Como que lo recorres mucho más el espacio pequeño, lo caminas mucho más, porque tienes menos metros. Entonces todo tiene que estar mucho más optimizado. ¿Qué pasa si no está optimizado? Como la famosa cocina de la arquitecta alemana, no sé si la conoces, ¿no? Que es como la cocina perfecta y es pequeña, pero porque está muy bien optimizada. Cuando el espacio no está optimizado y entonces como que todo estorba, esto tiene un impacto en tu humor, porque tienes que estar cambiando, no estás cómodo, no te encuentras bien, ¿no? Entonces, esto tiene que ver no solo con el confort fisiológico, sino también con el cognitivo, con la sensación de que no perteneces al espacio, ¿sabes? Entonces, para sentirnos mejor en espacios reducidos, tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que desarrollar el sentido de pertenencia. Esto es un consejo que te puedo dar, pues como te digo, para intentar compactar, ¿no? La respuesta. Bueno, sin duda el tema de la optimización, de también descubrirte a ti mismo, de, bueno, cuál es la actividad, cómo la desarrollas, te va a dar pautas de cómo tienes que diseñarte a ti mismo el espacio. Entonces yo creo que Claro. es, Y mira, por ejemplo, también tiene que ver la flexibilidad, que esto es algo de lo que se habla un montón, pero claro, flexibilidad, yo que trabajo en temas de espacios educativos, de nada me sirve un espacio flexible si tardo 20 minutos en rehacer la configuración que necesito. O sea, hay que pensar la flexibilidad desde dentro de qué pasa, desde la fenomenología. Bueno, yo cómo percibo esta flexibilidad, porque si tardo 20 minutos en rehacer la clase, le siento en el suelo. Y entonces no utilizo este mobiliario flexible súper chulo, estos paneles que tengo que desatornillar, subir, girar, tal, así, pues a lo mejor digo, bueno, pues un poco más achuchados, venga, no voy a perder, ¿sabes? Entonces, en una casa igual, a lo mejor mobiliario flexible, pero si tienes que ponerte aquí a poner tornillos y descolgar y colgar y mover, a lo mejor no está flexible. Pero si solo haces una vez al año, a lo mejor sí. Por esto el factor tiempo. ¿Cómo se va a vivir? ¿Qué se va a hacer? ¿Cada cuánto van a venir tus 7 amigos a verte? ¿Van a venir todas las tardes? Porque entonces tienes que tener hueco casi permanente para 7 personas, aunque sean 25 metros cuadrados, ¿sabes? Entonces, esto es donde hay que empatizar con lo que sucede en el espacio. Ujú. bueno, sin duda tenemos los arquitectos todo un trabajo por hacer para interiorizar, para ser más empático con los usuarios de nuestras viviendas. Y en algún punto decías, bueno, es que en la universidad te dan el Newfer, que te Ujú. da de medida del comedor tanto, el espacio tanto, y al final aún hay arquitectos que diseñan desde esa perspectiva, desde decir, vale, una persona necesita tanto en la habitación por tanto, con una ventana de tanto por tanto, y se deja de preocupar por temas tan esenciales como preguntarle cómo hacen las actividades y cómo te puedo mejorar la vida, ¿no? Y Ujú. bueno, comúnmente
todo lo que nos estás hablando lo hablas desde un ámbito del espacio de una vivienda, de centros educativos, pero una pregunta que tengo es si a nivel urbano también hay investigaciones sobre temas de neuroarquitectura. Por Ujú. ejemplo, ¿cuál sería el impacto de la densificación urbana en la salud mental de las personas? Ujú. Vale, mira, te contesto haciendo también referencia a Neufert, que nunca, nunca lo desacreditaría, ¿eh? Porque es una herramienta magnífica y creo que es el primer punto de partida, porque los cuerpos al final ocupan espacio, ¿vale? Pero no podemos terminar ahí. Hasta el momento de Neufert, lo que se conocía súper bien era esto, y hizo una categorización, y bueno, yo tengo el Neufert y lo uso, a mí me Yo encanta, la también. verdad. Pero claro, tenemos que ampliar, ahora tenemos más conocimientos, ahora sabemos qué pasa con la interacción de un material u otro, o qué pasa con la ventilación, ¿no? O sea, entonces creo que son capas de complejidad que tenemos que añadir. Que tiene que ver con esto que te contaba, ¿no? De, vale, pero ¿cómo lidiamos con tanta información? Es lo que nos ha tocado, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, Neufert, ok, pero vamos a sumarle más cosas, porque tenemos más cosas, ¿no? Y aquí viene el tema del urbanismo, que de hecho Neufert tiene muchos apartados, ¿no? Que tienen que ver con espacio urbano, con parques, para autobuses, todo esto, ¿no? En el espacio urbano sucede que habitan todo tipo de personas y pasan cosas totalmente impredecibles. Entonces es el mejor laboratorio para mi punto de vista, ¿no? Es porque todo es posible. Y sí que hay investigaciones, por ejemplo, hay una investigación que relaciona la densidad de la población con la velocidad a la que caminan. Que de hecho, antes te lo he contado, ¿no? Más o menos. Y sí que vieron que cuando la ciudad es mucho más densa, luego te paso estos papers y si quieres lo puedes compartir a tus estudiantes o a las personas que escuchen el podcast. Las Perfecto, ciudades gracias. con mayor densidad se vio que las personas caminaban más rápido y las ciudades menos densas, con menor densidad, caminaban más despacio. Entonces, tiene que ver con esto que te comentaba al principio de la homeostasis, de estar en equilibrio con el espacio que nos rodea. Y esto a su vez tiene que ver con de dónde venimos inicialmente, de nuestros orígenes genéticos como especies, porque si no te comportas como tu entorno, pues no perteneces a él, ¿sabes? Entonces, al final está todo enlazado. Aún así, me parece que a nivel urbano no tendremos que tener en cuenta las mismas cosas, como por ejemplo la flexibilidad o la organización del espacio, como en una vivienda. A nivel urbano ya entramos en wayfinding, accesibilidad, la conexión con la naturaleza, todo temas de biofilia, mucho de sostenibilidad y de bioconstrucción, porque los contaminantes que están por todos lados, qué pasa con el CO2, ¿no? Esto sí, también hay una investigación muy interesante que ha analizado la calidad de vida de los niños con la emisión de CO2 en los barrios, la calidad del aprendizaje. Es que al final, pues bueno, hay muchas ciudades en las que, bueno, en Madrid, por ejemplo, aquí en España, obligan a que cuando hay niveles altos de CO2, los coches o circulen más despacio o directamente no circulen en determinadas zonas. Entonces, bueno, estamos tomando conciencia de ello. El diseño tiene que acompañar y tiene que tener todo esto en cuenta, sí, en la medida de lo posible, cuando sea totalmente inviable, pero que no sea porque no se conozca, ¿sabes? Mm. Bueno, sin duda hay una gran cantidad de preguntas sobre este tema y dices tú, ¿no? Para cada pregunta posiblemente algunos se tendría que formular una tesis, un campo de investigación que fuera ahondando mucho más. Pero bueno, una última pregunta al final de cuentas, sí, hay personas que ya han llegado hasta aquí, hasta estos minutos de entrevista y dijeran, bueno, yo como profesional de la construcción, de la arquitectura, quisiera utilizar la neuroarquitectura en el proceso de diseño, ¿cuál sería esa puerta de entrada? Son esos consejos que tú le darías? Los consejos que yo le daría. Pues yo creo que sugeriría hacer, bueno, a ver, esta pregunta también es complicada, venga, algunos. Yo creo que es un tema de adquirir esta perspectiva, ¿sabes? Primero, no tener prisa, es fundamental consejo. No es decir, me hago un curso de 20 horas y entonces ya empiezo. No, o sea, primero, no tener prisa. Y segundo, adquirir esa perspectiva. Y para adquirir esa perspectiva, primero tenerla en uno mismo. Entonces, empezar por decir, vale, ¿qué pasa en el espacio que yo habito, que me rodea? ¿Realmente hay un impacto? ¿No hay un impacto? ¿Cómo me impacta? Cuando me impacte, ¿cómo respondo? ¿No? Entonces, hacer como una autocrítica de qué relación tengo yo con mi entorno.
Y después sería extrapolarlo. Entonces, por supuesto, pues leer, ¿no? También leer algún paper de investigación, alguna cosa. O sea, es que todo esto, ¿sabes? Uno de los grandes hándicaps, que la información de mayor calidad está en inglés. Entonces, si hablan inglés, pues mejor, porque sí que recomiendo tener acceso a algún paper y ver en qué consiste esto de la investigación, porque también se habla mucho del evidence-based design, ¿no? El diseño basado en evidencias y sobre todo hablar con criterio y con rigor. Entonces, para eso hay que documentarse primero. Y luego Perfecto, poco a Ana. poco esa perspectiva se irá cogiendo. Igual que se coge la perspectiva de la sostenibilidad y se tiene en cuenta cuanto más lo practicas, más lo haces, forma parte de ello. Igual que se tiene en cuenta la perspectiva de las estructuras o de la construcción y tú no vas a diseñar un espacio de 35 metros de luz con dos pilares pequeñitos a los lados porque sabes que eso se te cae. O sea, y eso es porque has estudiado un montón de estructuras antes, ¿no? Entonces yo siempre digo que la neuroarquitectura es como las estructuras, que no es que tú lo apliques, sino que tiene que estar en el proyecto. ¿Sabes? Y si tú no lo ves o no tal, pues búscate a alguien que te eche un cable. Pues eso también es otro, oye, infórmate un poco y busca un compañero de viaje, que hay un montón de gente que se está formando un montón y yo creo que cada vez van a salir más personas con esta nueva perspectiva solidificada. Increíble, Ana, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas compartido tu conocimiento, que hayas compartido pues toda tu experiencia en el campo de la neuroarquitectura con nosotros. Y bueno, sin duda, si alguien quiere iniciar, primer consejo que yo doy, su libro o algún otro libro relacionado con neuroarquitectura, que la verdad el tuyo es increíble la forma en la que das un paseo por el bosque de la neuroarquitectura y al final de cuentas, bueno, esperamos que para todos los oyentes esta conversación haya sido informativa, haya sido útil y que al final haya generado más interés en este campo, que como dices, ¿no? Hay diferentes líneas. Algunos se enfocarán más en otro, pero bueno, al final de cuentas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu dedicación y pues agradecemos a todos los oyentes que hayan llegado al final de este episodio. Y bueno, no me queda más que nada decirte gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Adalí.